¿Y si tuvieses que empezar todo de nuevo? Imagínate que estás en temporada de bodas, en temporada alta, estás editando y querés despejarte un rato y te vas para el gimnasio, para despejar o para lo que sea. Estás entrenando, agarras el celu para ver la hora y de repente recibís una llamada de tu pareja y solamente te dice entraron a casa. Llegás a tu casa y tus equipos no están. Toda tu inversión y gran parte de tu trabajo de los últimos años se fue. Más allá de lo que puedas pensar política y socialmente, de la rabia, de la frustración, solamente importa una cosa. Este finde tenemos boda. Y si te pasara a vos, ¿tu negocio puede soportar esto? Mi nombre es Silvio Iglesias y les doy la bienvenida a un episodio muy especial de qué vamos a hablar. Yo soy Tonchi, el que recibió la llamada cuando estaba en el gimnasio. Esto es La historia de cómo contar historias, parte 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al quinto episodio de qué vamos a hablar. Un episodio que Tonchi estaba esperando mucho, que con mucha ansiedad porque no solo le toca muy de cerca, sino que hoy vamos a hablar de plata, Tonchi. Sí, es un episodio muy especial porque bueno, la historia que contamos en un principio es basada en hechos reales. Y bueno, fue lo que me pasó a mí el año pasado, en la temporada pasada, que me quedé sin ningún equipo como para poder hacer una cobertura de bodas. Y vamos a hablar y traemos esta historia acá porque, nada, lo que principalmente hay que reconocerle a Tonchi es que, bueno, que gracias a la organización y a la forma que tiene de manejar sus finanzas personales, nada, pudo seguir adelante, no solo seguir adelante, sino que, bueno, hoy en día a nivel de, por lo menos de equipos, estás mejor parado de lo que estabas antes, ¿no? Sí, sin dudas que en esa parte, en la parte de equipos, estoy mejor. Ya me dio como el impulso para poder avanzar tanto en equipos. Y en muy poco tiempo, aparte, porque en realidad fue... Fue hace 8 meses. 8 meses. El robo. Ahí Sí, está. sí. No, y lo más importante es el día a día, el seguir, porque más allá de, obviamente acá estamos en un podcast de fotografía y de video, más allá de lo que hablamos de eso, están las necesidades básicas, como pagar el alquiler, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir pagando la luz, las suscripciones de los programas. Entonces está un poco eso, más allá de los equipos, también cómo se vuelve a comprar esa inversión que es enorme. Seguir teniendo y tus seguir gastos, teniendo, seguir tus gastos normales, sí, mensuales de vivir y tener que salir a comprar equipos de apuro, salir bueno, todo eso que pasó en plena temporada de bodas, que es como el momento, creo que ninguno, o sea, yo el año pasado me falló un lente en noviembre y casi me muero, o sea, no sé, o sea, no me quiero imaginar lo que es quedarse tipo sin equipos, muy, muy extremo. Así que bueno, lo que nos trae hoy acá es hablar de plata. Hoy vamos a hablar de plata y de organización de finanzas. Y algo para aclarar es que, bueno, que el mundo de las finanzas personales y, bueno, de las finanzas de nuestras empresas, de los emprendimientos, es un mundo enorme, ¿no? O sea, acá hoy vamos a arrancar a dar unos pequeños pasos y en realidad, Tonchi, vos nos vas a comentar un poco cómo es que te manejás vos y todos vamos a aprender y sacar apuntes. Es un buen episodio para tener un cuaderno a mano. Así que nada, pero si les interesa realmente el mundo de las finanzas, si quieren aprender más, nada, está bueno ir a gente que realmente sabe, o sea, para dejar en claro, ninguno de los dos, somos los dos fotógrafos, ninguno de los dos somos gurú de la finanza, ni mucho menos, pero sí tenemos en cuenta la importancia que tiene las finanzas, tanto a nivel personal como de nuestras empresas, como para poder seguir trabajando seguro. Vos lo tenés más en cuenta que yo. Seguir estando, Vos lo tenés más en cuenta que yo. Sí. Acá este capítulo es básicamente es eso. Tonchi nos va a contar cuál es el método que a él le funciona. Sí, o al menos que a mí me funcionó en ese momento de incertidumbre. Para organizarse y que, bueno, que le permitió ponerse rápidamente de pie para seguir laburando y avanzar. Sí, sí. Un poco, Tonchi, contanos, ¿qué te basás? Vos estás muy pendiente de Neurona Financiera. Sí, en verdad, bueno, cuando comenzó todo esto de las finanzas personales, también cabe aclarar de que no es que hace mucho que lo sigo, gracias a Dios fue un año antes de que me roben. Ahí va, o sea, arrancaste en el 2022 con el tema de la organización. Empezar a darme cuenta que existe más allá
que hay una cierta educación de las finanzas personales que ninguno tenemos en cuenta. O sea, a ninguno de nosotros, nadie nos explica cómo se maneja la plata y cómo nos afecta a nosotros el día a día de ellos. ¿Y Entonces, por qué es que decidiste empezar a organizarte con la guita? sí, o sea, son dos temas distintos. O sea, yo arranqué a organizarme con la plata antes de empezar, a consumir el podcast de Rodrigo Álvarez, que es el de Neurona Economía Financiera. Ahí está. Y nada, en verdad estaba juntada con una amiga que es contadora y nos pusimos a hablar de números y como ya les había comentado, antes de eso yo no tenía ningún relacionamiento con las finanzas. O sea, lo No, manejabas nada, tipo. nada, O nada, sea, no te sí, organizabas. sí, incertidumbre completa, Ahí siempre. está. Sí, sé lo que es. Entonces salió la charla y me dijo, pero vos no tenés ningún registro de nada, de ninguno de tus ingresos, de nada. Y yo le dije, no, nada, no tengo nada. Entonces ahí automáticamente sacó la compu, me hizo un Excel que fue dedicado a Anwar, al estudio. O sea, ahí controlaba los ingresos, los egresos, o sea, tanto los gastos de segunda cámara y demás. Y bueno, y eso me va generando una gráfica de cuánto son mis ingresos y también cuánto me falta pagar las personas. O sea, es como que me saca toda la cuenta de cuánto me pagó tal persona, cuánto le resta pagarme, fecha, todo. O sea, ella lo que te dio fue como que esta herramienta te armó un Sí. Excel o te dio un Excel Para para Anwar. que vos puedas organizar un poco, puedas tener una visibilidad de las finanzas de Anwar. Eso fue como el primer paso. Sí, sin duda. Ahí fue, y a medida que fui ingresando y demás, es como que pude pararme más firme y visualizar todo desde otro punto. Y no sé, la verdad que no tengo ni idea cómo llegué al podcast de Rodrigo Álvarez, que en principio me ayudó mucho porque me ayudó a visualizar un poco más los tan mal hábitos de consumo que yo tenía en ese momento. Porque más allá de las finanzas, también esto es, al ser finanzas personales, habla mucho sobre las personas. Ahí está. Entonces sí tenía muchos malos hábitos de consumo que como a mí nunca nadie me había enseñado eso, ni me lo había mostrado, obviamente lo tenía muy mal. Entonces nada, más o menos así arrancó y bueno, a medida de eso empecé a escuchar el podcast, obviamente me gustaría estar mucho mejor de lo que estoy hoy con las finanzas, es un proceso. Ahí está. Y a medida que lo fui escuchando es como que fui siguiendo algunos de sus consejos y me acomodé en ese punto y hice estas cosas que me ayudaron a sobresalir del robo, vamos a decir. Sí, a sobrepasar, sobrevivir al robo. zafar el robo. Vos, amigo, comentame cómo es tu relación con las finanzas. Yo me llevo muy mal con los números. ¿Te llevas mal? Sí, horrible. Yo me llevo tan mal que solo conozco a una persona que se lleva peor que yo con los números. Realmente no. Me cuesta un montón. La organización de las finanzas me cuesta un montón. Y lo sufro a diario porque en el capítulo anterior mencionamos un poco esas cosas que sí o sí tenés que hacer para poder hacer ese trabajo. Y este capítulo va de lo mismo. Pero a nivel financiero, y creo que el tener los números ordenados es ultra fundamental. Y a mí la verdad me cuesta un montón. O sea, hoy por hoy estoy en un proceso de ordenarme mucho más de lo que estoy porque realmente lo sufro, me paso mal y me estresa mucho. Sí, yo creo que esa es la clave, más que nada, más allá de todo, es eso, el estrés que te genera y también un poco pasa por no tener el control, vamos a decir, de las cosas. A mí antes de empezar a meterme un poco en el mundo de las finanzas, también ya había empezado a querer hacer algún registro de gasto y demás, y fue al revés, me generó más ansiedad todavía porque veía la cantidad de plata que se me iba y no lo podía visualizar desde todos los puntos de cuánta plata se me va y cuánto ingresa y todas esas cosas. Entonces a mí lo único que me generaba era incertidumbre. Y más en un laburo como el nuestro, que por ahí no son ingresos o todos los meses o no son puntuales, lo que sea. Entonces por ahí van 20 días que no tenés ningún ingreso y vos durante esos 20 días estabas ingresando cosas de comida, de lo que sea, alimentación, limpieza para tu casa, lo que sea. Estás ingresando gastos y muy poco no estás ingreso. No estás ingresando ingresos. Y también de la forma de cómo lo ingresaba, eso a mí me generaba también mucha más incertidumbre en un principio, cuando arranqué. Cuando arrancaste... Incertidumbre no, inseguridad, todo, por no tener ese control que hoy en día considero que es fundamental para nuestro negocio. Hoy tenés un control estricto de todo lo que ingresa y todo lo que se va. Sí. Me gustaría tenerlo mejor todavía. Sé que hay cosas que tengo que mejorar,
Pero eso fue la base para yo poder salir adelante después de que me roben. Si a mí me hubieran robado un año antes o si no me hubiera cruzado con este podcast, hoy en día no estaría ni siendo fotógrafo, seguramente estaría en Salto porque no tendría para poder pagar el alquiler y demás. Si me hubiera agarrado un año y medio antes el robo, como que en cierto punto tuve la suerte de estar preparado, por si esta ocasión pasa. Bueno, y de eso va mucho el tema de estar organizado a nivel financiero. Nada, de que esos imprevistos o esas cosas malas que nos pueden llegar a pasar te agarren preparado y sepas cómo, y tengas, quizás no lo puedas resolver inmediatamente, pero sepas que tenés un plazo muy corto para resolver lo que fue medio lo que te pasó a vos. Vos ya sabías cuándo te ibas a comprar los equipos nuevos, ya sabías cosas. Sí, por suerte, o sea, tuve la suerte no, me gustaría haber tenido más fechas en diciembre del año pasado, pero me quedaba solamente la última fecha que era fin de diciembre. Yo estuve bastante libre el diciembre del año pasado. Perdón, estoy mintiendo. Me quedaba solamente una fecha en diciembre, no fue a fin de diciembre, pero fue en diciembre. O sea, después de robo te queda una fecha más. Antes de fin de año, después arrancábamos la temporada en febrero. Y después tenías el parate de enero. Claro. Ahí cae. Yo tenía que solucionar al menos esa fecha que era la primera que se me venía post-robo. Tuve la suerte de que no me robaron el audio y el drone no me lo robaron. Y solamente necesitaba una cámara, un lente y memorias. Ahí está. Porque estabilizador, yo tenía 2, porque una semana anterior me había comprado uno nuevo, que se lo llevaron al nuevo y me dejaron el viejo que lo tenía para vender. Buena onda. Entonces esa boda Ahí está. la pude cubrir con el estabilizador drone audio mío y bueno, y le pedí a Lauti, gracias Lauti, grande Lauti siempre, me prestó en ese momento la 7.3 con una memoria, ya tenía él la 7.4 y yo le dije no, dame la 7.3, que es con lo que yo filmaba en verdad en ese tiempo. Ahí está. Y también me salvó. Entonces yo ya sabía que para febrero, que arrancaba de vuelta con las bodas, necesitaba equiparme. En ese momento me sirvió el tema de los tiempos porque, bueno, como todos sabemos, en Uruguay no es tan fácil conseguir los equipos de un día para el otro, sea cámara, lente o algo. Hoy en día está Sony en Uruguay, pero si querés un lente que sea Sigma, seguramente lo tenemos que encargar o algo, y no es un trámite que lo podemos ir hoy a la tienda y comprarlo en el momento. No es voy y me lo compro. Claro, entonces como que al estar cubierto por esa boda que me cubrió el Auti, yo ya sabía que para febrero, vamos a decir, el orden en el cual tenía que ir comprando las cosas. Tenías el margen de tiempo ahí como para poder. Claro, sabía que en enero, rearmarte. lo que restaba de diciembre, que fue ahí en principio de diciembre que me robaron, y enero tenía que equiparme del todo. Bien, más allá de cómo fuiste comprando, vamos a hablar un poquito de antes, Tonji. ¿Cómo es ese registro de gastos? Contá a la gente ahí un poco cómo empezaste con el registro de gastos, cuál es el cambio de cabeza, porque aparte yo supongo que no es solo un tema de registrar el gasto, sino que es registrar el gasto, ser consciente del gasto y entender que hay gastos que capaz que tenés que achicar o que estás gastando demasiado. Una vez que ves eso, que estás gastando demasiado en cosas que no deberías gastar tanto. Sí, eso es lo que nos pasa a todos, que no queremos ver, en verdad. Yo creo que eso es una de las grandes dificultades que tiene el registro de gasto, es que en verdad muchas veces compramos con los ojos cerrados sabiendo que por ahí no lo podemos pagar y sacamos una tarjeta de crédito y como lo queremos ya, vamos y compramos. Y bueno, y el registro de gasto es un poco lo que pasa, es que te lleva a tierra. Primero que nada, lo que vamos a mencionar hoy es el registro de gasto que fue con lo que yo arranqué. Con el registro de gastos empezaste en 2022. En 2022, cuando, o sea, ya había arrancado con el que hablamos en el principio, que fue un Excel aparte. Ahí va. Después empecé un registro de gasto de todos mis movimientos personales, de mi carne en el súper, lo que sea, la vida diaria, alquiler, todo el movimiento del dinero que a mí y a Flor nos ingresa, empezar a ingresarlo. Me preguntabas sobre el tema del cambio de cabeza. Yo creo que el cambio de cabeza se va dando a medida que vas haciendo el gasto. Lo difícil es poder agarrar el hábito la primera semana para poder empezar a hacerlo todos los días, porque termina siendo bastante tedioso, o al menos para una persona que no está acostumbrada, el hecho de tomarte el tiempo, 5 minutos todos los días de mañana o a la hora que más te guste, para poder hacer. No, porque requiere que te tomes, después de cada compra, o un momento especial en el día, requiere que te tomes, te fijes todos los... Sí, te llevas el papelito todos los tickets, todas las cosas y lo anotes. Llegas y lo ingresás. Y vos registrás absolutamente todo. O sea, ahora vas a la panadería a comprar unos bizcochos. Obvio. Y queda ingresado. Ahí ya queda ingresado. Justo que mencionaste la panadería. En mi caso yo tengo
varios conceptos distintos, varias categorías. Yo tengo por separado la alimentación. Tengo una categoría que se llama alimentación y la otra categoría que yo me gusta ingresar como comida chatarra. Ahí está. Dentro de la parte de alimentación ingreso todo lo que sería comida saludable, no, sino comida... La comida, lo básico, para sobrevivir. Básico, claro. Y todo lo que no es saludable me gusta ingresarlo como comida chatarra. Entonces, si yo voy a la panadería ahora y me compro esos bollitos, no lo pongo en alimentación, lo pongo en comida chatarra. Entonces, el comida chatarra va por aparte de la alimentación. Entonces yo el día de mañana, cuando voy haciendo el ingreso y voy viendo que voy gastando casi lo mismo de comida chatarra, que puede ser bollito, coca, lo que sea, todo lo que no sea alimentación, y que voy gastando más de eso que de alimentación, que es lo que yo necesito para vivir, ahí es como que automáticamente tendemos a tomar conciencia de lo que gastamos de lo que cosas gastamos. que no son necesarias. Claro, entonces por eso yo te decía, o sea, es como que en verdad lo difícil es agarrar el hábito y después, a medida que lo vas haciendo, es como que te vas chipeando la cabeza de... como me decía, cómo haces el cambio de cabeza. Yo creo que lo vas haciendo solo a medida que vas haciendo el ingreso. Claro, que vos vas visualizando, es decir, vos, además, hay gastos que no somos conscientes que lo hacemos y termina el mes siendo 4.000 pesos de gasto, que como hoy fue 100 pesos, mañana 50, algo, que uno no se da cuenta, pero cuando llega a fin de mes y ves que gastaste 4.000 pesos en eso, si lo sacás por días, que serían 10 meses de ese ahorro, son 40.000 pesos. En este caso, podría ser un lente. Claro. Es difícil llegar a visualizarlo así. Claro, pero tenés que verlo. Tenés que verlo, visualizarlo, y bueno, y ahí a medida uno va haciendo sus comparaciones, vamos a decir. Ahí está. Y lo que yo te decía, viste, generalmente lo que recomiendan para poder agarrar el hábito más fácil es no detallar tanto como yo lo hago, que te explicaba que ponía la comida chatarra por un lado y la alimentación por otra. Por ahí, en tu caso, si vos querés agarrar el hábito, ingresás todo de una. Todo como alimentación. Como alimentación. Y después te vas poniendo un poco más fino. Y después te vas, claro, mientras más complejo, más difícil va a ser el ingreso, por lo tanto, más tiempo te va a llevar hacerlo. Claro, porque a ver, por ejemplo, vas al súper y compras todo junto. Compras todo junto. O sea, no claro. Es que, para que separame el ticket de la coca y la pizza, separámelo porque va por otro lado. No, compras todo junto y después te lleva tener que sentarte con el ticket y dividir los gastos. Eso mismo. A mí lo que me pasa es que yo ya tengo el hábito hecho. Entonces, bueno, de mañana y antes, después del desayuno, me tomo 5 o 10 minutos y agarro el ticket del súper. Anterior. Si me compré una coca, comida chatarra. Si compré carne, alimentación, lo que sea. Entonces ahí voy dividiendo los gastos por categoría. Realmente son 5 minutos que a mí hoy en día me ayudaron a salvar mi carrera, por así decirlo. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Bien, y para hablar de la recomendación, ¿dónde lo haces? ¿Lo haces en una app, en un cuaderno, en un Excel? ¿Qué es lo que cómo te manejas ahora? En verdad, lo ideal para poder agarrar el hábito es empezar a hacerlo. Es difícil agarrar el hábito, claro. La clave es empezar a hacerlo. Lo puedes hacer en un Excel, en el Google, ¿cómo es? El Docs de Google, ¿no? ¿Cómo es el de Google? Está el Excel el Excel de Drive. Ahí, claro, sí. Lo puedes hacer en una hoja a mano. En mi caso particular, yo uso una aplicación que se llama Z Cuentas, que es de una plataforma, si no me equivoco, se llama Z Software, que también es quien recomienda lo que recomienda Rodrigo Álvarez, por eso lo empecé a hacer a medida de su recomendación de él. Por ahí lo que tiene el plus a favor en comparación a ingresarlo a mano es que él ya te va sacando la cuenta de todos tus ingresos, tanto ingresos como egresos, y a fin de mes te va dando una gráfica de tus gastos. O sea, si gastaste 10.000 pesos en comida, ya te lo dice él, y si vos lo ingresás en una hoja a papel, vos no vas a visualizar el porcentaje que gastaste en cada cosa. Entonces, por ese lado es un... Porque te lo muestra como una gráfica de tortas, claro, con todos los porcentajes. Donde están todos los porcentajes. Vos en la app ingresás tanto tus ingresos de dinero como tus egresos. O sea, sí, y los egresos todos clasificados según lo que me decías. Básicamente tenés como diferenciados los gastos necesarios de los gastos innecesarios, entre comillas, o que pueden ser quizás recortables en un momento, de crisis, sin duda. Ahí está. Eso mismo, sí. Bien, y entonces, ahora, perfecto, estamos ingresando, supongo que para llegar a visualizar algo, porque tenés que ingresar por lo menos que 3 meses. No, la idea es que esto es como el gimnasio, todos sabemos que tenemos que ir, y no es voy al gimnasio para llegar a verano.
es algo que se va al gimnasio, lo ideal es hacerlo acá hasta que te mueras. Bueno, el ingreso de gasto, lo mismo. Pero acá, pero para decir, bueno, ahora puedo visualizar, puedo entender más o menos lo que estoy gastando, precisas, no sé, un flujo de, no sé, 3 meses capaz de... Sí, eso capaz a nivel de, bueno, quiero empezar a presupuestar cuánto es mi presupuesto anual, cosas así, Ahí que va. obviamente mientras más datos va a ser mejor. Pero yo te digo, el empezar a hacerlo, ya automáticamente visualizás. Si vos hoy arrancás y en 2 semanas ves lo que gastaste, de que saliste a comer una pizza con un amigo, te gastaste una coca, lo que gastaste en comida, eso ya te va a ir dando un margen de lo que vos gastás. Por ejemplo, en mi caso, que lo que más me cuesta es el tema de la comida chatarra, visualizar cuánto gasté en comida chatarra y cuánto gasté en En la alimentación. alimentación Lo normal. ves ahí, lo ves al día a día, lo ves en hoy de noche me compro un alfajor que vale 100, mañana de noche voy a comer con unos amigos, me compro unas papas y ya tengo 400 pesos. Capaz es la luz de este mes. Y no lo puedes visualizar así, porque es, no, te compro unas papitas para compartir con los pibes. Es así, pero está bueno visualizarlo a nivel económico, porque es lo que nos va a dar, o sea, vamos a decir, los números no mienten y es lo que nos va a dar la realidad. Ahí está. Y entonces, una vez que tenés toda esta data, Tonchi, ¿cómo hacemos para ponerla en práctica? ¿Cómo haces para decir, bueno, ahora que tengo toda esta información, ¿cómo la bajo al negocio? ¿Cómo la bajo a mi vida de emprendedor? Como te comentaba, Seba, son muchos los beneficios del control de gastos e ingresos. Como te comentaba antes, y es un tema que vamos a tocar ahora, te va a ayudar a sacar la cuenta de cuánto vas a necesitar de fondo de ahorro de emergencia. O sea, Bien. eso, después también, como ya lo comentamos, de visualizar en qué se te va la plata. Muchas veces no llegamos a fin de mes y no sabemos por qué. Entonces, ahí ya lo vas a visualizar. Y también para mí lo que es más importante es que nos lleva a nuestra realidad. O sea, no es que yo voy a necesitar un crédito de consumo o tener una tarjeta de crédito para poder comprarme un celular o lo que sea. Esas cosas no marean de dónde nosotros estamos parados hoy y con la plata que nosotros tenemos hoy, cuál es la posibilidad que nosotros tenemos de compra. O sea, básicamente lo que es como una plataforma, digamos, donde vos ves realmente cuáles son tus gastos y cuánta plata te sobra a final de mes o te falta. Claro, ese es el tema. Por ejemplo, en caso de si vos tenés una deuda de acá a 5 años, puede obviamente que la podés cubrir bien y está bien, pero a su misma vez puede ser menos a fin de mes. ¿Por qué? Por eso, como me comentaba, o sea, yo acá ya puse toda la plata, terminó el mes y ¿Sí? tengo menos 5.000 porque tengo que pagar 5.000 pesos a esta deuda. Entonces, lo ideal sería poder llegar en este control de gasto en términos de salud financiera a estar en cero eso y después que todas las cosas, sea gastos de consumo o equipamiento para el estudio o lo que sea a partir del cero en adelante. O sea, tengo mis ahorros para poder hacerlo. Tengo un plan financiero, un plan de ahorro que diga, bueno, dentro de 4 años yo me voy a poder comprar esto. Dentro de un año yo me voy a poder cambiar la cámara. Obviamente es mucho más lindo cerrar los ojos, pasar la tarjeta de Decir, crédito y dale, bueno, cuando te llega el mandale. sueldo a fin de mes, va y tirás para ahí. Pero no está haciendo, al ingresarlo, estás siendo consciente que, no sé, una cuota de 2.500 pesos o 2.500 pesos se te van para esto, no es que desaparecieron de tu cuenta. Entonces sos consciente y también creo que también nos ayuda a valorar mucho más nuestras cosas. Claro, sí, 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 sin duda, porque vemos, capaz que es eso, de que me tengo que comprar un lente, bueno, pero para comprarme un lente voy a tener que dejar de salir, Claro. o voy a tener que reducir la Sí, cantidad sí, de sí. salidas que hago, Eso, o... no tenés por qué prohibirte las cosas, solamente el hecho de ingresarlo te va a llevar a ser consciente y por ahí decir, bueno, en vez de gastar 5.000 pesos en esto, gasto 4 y por mes tengo 1.000 de Mil ahorro. de ahorro para de acá a determinada cantidad de tiempo comprarme lo que necesito. Exactamente. Ahí está. No, y además lo veo como que súper utilizable para el hecho también de calcular los presupuestos, ¿no? Si nosotros sabemos, bueno, nosotros para vivir necesitamos 100.000 pesos, o sea, sé que sea en mi negocio de fotografía de bodas o de alguna manera yo tengo que conseguir 100.000 pesos por mes. Sí, sí. Es Sin duda. como, me parece que está bueno eh, a ese nivel, ¿no? Como que decir, bajar a tierra, tipo, de verdad, los números y sacarles la utilidad desde el momento cero. Sí, O sí, sea, o sea, más allá de eso, o sea, claro, uno de los beneficios más grandes y que creo que es en sí para lo que sirve también el control de gastos es eso, para después presupuestar, sea gastos, sea ingresos, cuánto yo necesito para vivir con año
por año y bueno, y a eso lo llevas a tu laburo. Bueno, Eso yo, claro, te preciso X cantidad de plata para el año, voy a hacer X cantidad de bodas para llegar a ese número, para vivir bien. Para vivir como vos te lo plantees. Claro. Como lo plantees según tus gastos. Son tus gastos, claro. Si Esto, como para dijimos vos, hoy, son finanzas personales, va adecuado a cada persona. Cada uno tiene sus gastos, sus consumos y que está bien. Y acá, o sea, la idea no es decir, tenés que dejar de salir. No, seguí saliendo, pero ingresalo y ten en cuenta cuánto es el gasto por si el día de mañana querés reducir un poquito de eso. Lo tenés que reducir. Que en realidad está como bueno visualizarlo porque nada, cada uno, creo que como vos decías, son finanzas personales y cada uno, o sea, tus gastos no son los mismos que los míos, no son los mismos que otra persona. Entonces, nada, si por ejemplo para vos es importante es básico salir a comer afuera todos los días, bueno, tenés que tener el control y saber cuánto gastás, porque a la hora después de hacer tu presupuesto anual y a la hora de decir, bueno, para cubrir este presupuesto tengo que cobrar tanto y tengo que hacer tantas bodas, bueno, tenés que tenerlo en cuenta. O sea, no podés decir, yo gasto 20.000 pesos en comida si cada vez que salís a comer te gastás 3, 4.000 pesos. Y eso te ayuda a visualizar si después de decir, bueno, me quedé corto para pagar el alquiler este mes. No es que te quedaste corto, estás utilizando la plata por ahí. En vez de salir con 20.000 pesos, salí con 15 y te guardás 5 para el alquiler. Eso es lo que te ayuda a poder visualizar y bueno, y ahí también está el poder dar la prioridad y lo que hemos hablado en otro capítulo sobre la necesidad, lo necesito. Ahí lo puedes evaluar al necesito, ¿entendés? Porque realmente cada uno a su persona. ¿Vos realmente necesitas salir todos los días a comer o es un mal hábito financiero que se te generó por otras cosas? Claro. Entonces esto es lo que te ayuda a decir, bueno, soy consciente de en qué se va mi plata. Después está en vos tomar las riendas y poder hacer algo con toda esa información que te da el control de gastos y de ingresos. Nada, y está bueno tenerlo en cuenta eso porque, nada, vos me habías comentado que hay como una psicología atrás que dice que, bueno, que nosotros en el momento de bajón o de, bueno, que necesitamos dopamina. O sea, es verdad que tanto como los celulares, las notificaciones, todo eso, lo que generan en nosotros es dopamina. O sea, nos da felicidad. Y el consumo va muy de la mano con la dopamina. Todo nos pasa que vamos y nos compramos esta taza y estamos súper felices y a la noche llegamos y no sabemos para qué nos sirven las tazas, ¿no? Seguramente nos ha pasado cuando nos compramos un iPhone, que teníamos el iPhone 14 y nos compramos el 15, que solamente cambia el número. Es la dopamina del comprar. Entonces después cuando llegas a tu casa la ves a la taza y no te sirve para nada. Está bueno ser consciente de en qué gastamos, en la necesidad y también ser consciente cuándo necesitamos esa dopamina para no mandarnos cagada, por así decirlo. O sea, si sabes que estás triste, que estás angustiado, que algo, sabes que cualquier compra te va a dar felicidad. Sabes que ir a tomarte un café, que ir a comerte una hamburguesa afuera, que ir a comprarte algo al súper, ir al cine, te va a dar esa dosis de felicidad, pero por ahí no es lo que estás necesitando en ese momento. Económicamente en realidad no es saludable para vos. Claro. Entonces eso también te ayuda a tener un cierto control y al tener el control de lo que vos necesitas para vivir, ese gasto que es externo, después te lo cuestionás a ver si lo necesitas o no. No quiere decir que no caigamos, todos caemos en volver a esa dopamina que nos hace falta. Claro, pero sí, está obvio. bueno tener la herramienta y por ahí ser consciente de que es una reacción por el cual lo estamos comprando y no es que realmente lo necesitamos o no. Claro, después lo vas a ver en el registro de gastos y o sea, capaz decís, uy, no era por acá. Sin duda, sí. No, y no si a esto lo llevas a, bueno, si vas de la mano más adelante y ojalá algún día alguien nos venga a instruir más del tema, si vos llegás a tener una meta financiera o algún ahorro, decís, bueno, yo estoy juntando para tal mueble, Ahí ¿no? está. Lo que sea. Entonces, si eso lo medís en tus ahorros, decir, bueno, en vez de haberme comprado esta taza, esa taza se me va para los ahorros, ahí es cuando realmente ves la pérdida. Porque cuando tenés la taza que en verdad no la necesitaba, la tenés tirada acumulada en tu casa y ves que estás más lejos de tu objetivo. Podría haber ahorrado la plata de la taza, la podría haber ahorrado para ese mueble, para ese viaje. Para ese mueble que realmente lo quiero. Entonces, Claro. por ahí está bueno definir esos objetivos de lo que queremos. Entonces, cada vez que vamos a hacer una compra que es bastante boluda y que sabemos que es bastante boluda, pero que nosotros la queremos sí o sí, cuestionártelo, por ahí aguantar hasta un día más a ver si realmente la querés comprar o fue la sensación del momento que tenía. Sensación, no,
la posición en la que estaba. Las tasas no son boludas, las tasas son de más. Están de más. Era una necesidad para el podcast. Sí, Lo ponen a Sí. modo de Comentemos que Seba cayó sin avisar con esas tazas. No necesitamos mejores micrófonos, solamente tazas. Necesitamos tazas. Bueno, muy bien, Tonchi. Entonces, pará, lo primero, entonces vamos a ordenar un poco. Lo primero, registro de gastos. O sea, empezar con el registro de gastos. Nada, pueden empezar en un Excel, pueden empezar en un cuaderno, y si no está la app, Zetacuentas, mega recomendable. que está disponible en App Store y también está en la web, ¿no? Por web, en la sí, web sí. Z Software. Con una sola cuenta manejas las dos. Dicen que es más compatible con la compu. Pero de igual manera, yo nunca hice el registro desde el celu, pero de igual manera tenés todo el control desde el celu y desde el coso. Ahí además podés, obviamente aparte de ingresar todos los gastos, podés crear tus categorías y tus conceptos. Claro, tus categorías, tus conceptos y también tus cuentas. Por ejemplo, si vos tenés una caja de ahorro en pesos, una caja en dólares, bueno, cuando te ingresa, esta plata va para caja de ahorros y después cuando haces una compra, esta compra la saqué de esta caja de ahorro. Entonces ahí vas llevando el control de todos tus gastos y de tus ingresos y a qué cuenta va la plata. Entonces puedes llevar el control. Podés tener el control de todo. Podés visualizar absolutamente todo. Está y muy bueno, y si en algún momento te falla esa cuenta, decís, bueno, tengo 1.000 pesos en la cuenta y acá me está diciendo que tengo 1.500, tenés el registro de todo para buscar el error. Para ver dónde está el error. En dónde está el error. Está buenísimo. O sea, básicamente es una aplicación que nos ayuda muchísimo a ver, capaz que si son súper organizados, no es mi caso, pero si son súper organizados no la precisan, pero bueno, para nosotros que tenemos varias cuentas bancarias, que tenemos tarjetas, que tenemos tarjeta de débito, otra cosa, está como bueno centralizar todo en un lugar y poder ver todo el flujo de de igual dinero. manera yo creo que es algo que o al menos en nosotros bastante nuevo, pero que todos lo necesitamos. Tengas un sueldo fijo, tengas un trabajo de dependencia, lo que sea, creo que es algo que es un control que no estamos acostumbrados a llevarlo. Y obviamente nosotros acá y en este podcast los estamos llevando a la fotografía y al video. Pero estas cosas que te comentamos nos pasan a todos los días y más por ahí a una persona que laburó 8 horas y lo único que quiere es una coquita que te da felicidad. Claro, mucho capaz más fácil. Esa coquita a fin de mes, a fin de año, es un viaje a Brasil. Claro. No sabes, pero está bueno poder visualizarlo así. Es la coca más cara del mundo, pero sí, está bien. No es la coca más cara del mundo. Una coquita por día. No, lo visualizás así, porque esa coquita, todos los días, volvemos a la misma cuenta. Capaz es el pasaje a Brasil. Ahí está. Una coca todos los días puede ser un pasaje. Un pasaje a Brasil. Está bien, perfecto. Bueno, clarísimo, entonces, por ahí. Arrancar con el registro, para quienes no lo hagan, es como una buena práctica recomendada y avalada por Tonchi. Yo les cuento en unos meses cómo me va. Sí. Y bueno, y nada, como segunda recomendación, ahora sí, lo que, aparte de tener el control de tus gastos y el registro de tus gastos, lo que de verdad te ayudó y lo que hizo que pudieses salir a comprarte los equipos rápido después del robo fue el fondo de emergencia, ¿no? El fondo de ahorro de emergencia, sí. Bien, hablemos un poquito del fondo de ahorro de emergencia. ¿Cómo lo construiste? ¿De qué va? Contame un poquito más de eso. Nada, el fondo de ahorro de emergencia, primero que nada para comentarle a la gente, es un colchón de dinero que en verdad es como un cierto seguro que tenemos. En vez de, bueno, nos pasa algo, nos roban los equipos, en vez de ir saliendo a una casa de crédito a pedir un crédito, que después nos van a cobrar intereses y demás, y generar deuda para nosotros, lo tenés vos, como que sos tu propio banco que te ayuda en ese momento, siempre y cuando después lo devuelvas. Esa es la idea, o sea, la plata que tomaste prestado de ese fondo, la tenés que devolver. La tenés que devolver siempre a ese número. Bien. Que sea el... Claro, no es tipo lo gasto y chau. No. O sea, es como un préstamo que te autohaces vos. Te autohaces. Entonces, bueno, ¿cómo yo genero? ¿Cuánto es el monto que necesito para ese fondo de ahorro de emergencia? Bueno, ahí conectamos con el control de gastos. Porque con ese mismo control de gastos voy a poder sacar la cuenta de cuánto yo, Gastón, necesito para ese fondo de ahorro de emergencia. Lo recomendado para el fondo de ahorro de emergencias son 6 meses de nuestras necesidades básicas de este control de gastos. Por ejemplo, sacar la cuenta de durante 6 meses cuánto yo gasto en alquiler,
en luz, en agua, en comida, todo lo que uno... Las cosas que no vas a poder dejar de pagar. De pagar, o sea, claro, Ahí está. la necesidad es Tenés que básica cumplir vos tenés con comer, con pagar el alquiler si alquilás, con pagar la hipoteca si compraste una casa, con pagar, y bueno, obviamente los servicios. los servicios. Eh, Eso lo multiplicamos por 6. Ese va a ser el número de nuestro de nuestro fondo de ahorro de emergencia. o sea, vos con esa plata básicamente podés vivir 6 meses. Podés vivir, es la idea, que el día de mañana te Si, pase si- algo. si no te pasa algo y no te ingresa plata, podés por 6 meses tenés plata. Tenés plata, o sea, o al menos tenés 6 meses para ver qué haces en ese tiempo, como para poder Cubriendo volver a las necesidades generar. básicas. cubriendo Obviamente. las- Cuanto más gordas sean tus necesidades básicas, Sí. o cuanto más incluyas adentro del fondo de emergencia, Sí. más aire vas a... Y también teniendo el control de gastos, en ese momento de incertidumbres, también ya vas a saber en qué vas a necesitar achicar para llegar a, con el ese registro fondo de de gastos, emergencia claro. más tiempo, vamos a decir. Claro, el registro de gastos ahí te permite también tener esa visibilidad de decir, bueno, ahora que por X plata, madera sin patas, pero si viene otra pandemia Sí. y nos quedamos sin laburar de vuelta durante una temporada, bueno, Durante 6 meses voy a poder seguir pagando el alquiler, pagando la luz, el agua y ver... comiendo y no- mientras tanto ver qué hago. Claro, vos imaginate en esa situación, si te llega a pasar, o bueno, lo que me pasó a mí, en caso de estar en 0 o menos 10, como habíamos hablado hoy, de si tenés un crédito o algo, y todavía tenés que ver cómo solucionar ese problema. Tenés que salir corriendo a una casa de crédito a ver quién te lo soluciona, porque es un problema. Entonces, teniendo ese fondo de ahorro de emergencia, vas a tener esa seguridad y esa tranquilidad en ese momento de incertidumbre. Bien, y vos usaste el fondo de emergencia entonces para comprar los equipos. Sí, obvio, Bueno, obvio. usaste O los sea, equipos. fue lo que realmente, como les comentaba en un principio hoy, fue lo que salvó mi carrera como fotógrafo y lo que nos permite hoy en día estar hablando Estar acá. acá. Y de hecho las cámaras son las nuevas. Lo que nos está filmando fue nuestro fondo de ahorro de El emergencia. fondo de ahorro de emergencia, bueno, también hizo posible. Hizo posible el podcast. Así Sí, que pará, nada. ¿y ya recuperaste el fondo de emergencia? Sí, Ya lo- el fondo de ya- ya- emergencia o sea, lo compraste y está- lo recuperaste. sí. O sea, ya estamos de vuelta funcionando normal, por así decirlo. Si hubiera sido en otro caso, si hubiera sido que yo tuve que sacar un crédito, imagínate que tendría que estar pagando esto de acá a 3 años, capaz. Y capaz que sí. Y, Claro. y ahora, a fin de este mes, tengo que ver cómo yo pago esa cuota o, bueno, que mis ahorros sean para pagar esa cuota. En este caso, no le debo nada a nadie, no tengo ese nerviosismo de que me estén llamando un banco porque no pagué o por lo que sea. No, Viste no que te tenés empiezan a eso de presionar. decir, Sí, se hizo el 18, se me vence la cuota del banco, tengo que sí, ir a sí, cosa. sí, está. Tonchi, escucha, y te hago una pregunta. En cuanto al fondo de emergencia, obviamente tenemos un tema de que lo que yo gasto hoy, yo por ejemplo gasto para vivir hoy 100.000 pesos, el año que viene capaz que son 110 o 120. Está el tema de la inflación en el medio. Sí, sí. ¿Cómo sugerís vos o qué es lo que sugiere Rodrigo para el tema de cómo guardo la plata para que sea lo mismo? Sin duda que si van a las redes de Rodrigo, que tiene también un blog en Gozo, van a tener muchísima más de esta información, así que se lo recomendamos que vaya. Pero además Tonchi lo va a responder, aparte de ir. ¿Cómo guardamos la plata para que no pierda valor? Y bueno, lo que como sabemos, tanto el dólar como el peso uruguayo se devalúan. Entonces, nada, necesitamos conseguir una moneda que vaya acompañando a la inflación para que no nos pase esto que vos nos comentabas. En mi caso, lo que tengo es una caja de ahorros en unidades indexadas. Ahí está. La unidad indexada es un peso acá en Uruguay que va acompañando la inflación. Sé que en otros países tiene otro nombre, pero bueno, acá en Uruguay es unidad indexada. Lo que hace es acompañar la inflación. Obviamente hay muchos más métodos sea de finanzas, inversiones, plazos fijos que puedan hacer recuperar esa plata o hasta darte una rentabilidad más alta, pero lo que juega un poco en contra por ahí un plazo fijo en este caso es que como es un fondo de ahorro de emergencia, si tenemos una emergencia
vamos a tener que esperar para poder sacar el dinero y en este caso, como tenemos una cuenta de unidad indexada, vamos a poder sacar el dinero en el instante que lo necesitemos. Funciona como una cuenta bancaria normal. Claro. Ahí está. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si ahorramos en pesos, corremos el riesgo de la devaluación. Corremos el riesgo, no. O sea, se va a devaluar y la inflación, sea 4, 5, 6, 7%, 8, lo que sea, va al no generar nada esa plata, básicamente... sí, es una plata que sí o sí la vamos a tener guardada. Vamos a tener guardada. No, pero aparte va a valer menos. O sea, si nosotros guardamos en pesos, en una cuenta del banco normal, guardamos 100 pesos hoy, en un año van a seguir siendo 100 pesos y voy a pero el valor de compra menos. 90. Exactamente. Entonces, si ahorramos en pesos, nos puede pasar eso. Si guardamos el fondo de emergencias en dólares, también tiene su variación y capaz que nos sale muy bien, porque vivir en Uruguay, la mayoría vivimos en pesos, y capaz que nos sale muy bien y esos dólares valen mucho más, pero también nos puede salir muy mal. Sí. Que el peso no son monedas se estables. fortalezca y valga mucho menos. Entonces ahí tenemos un problema. La unidad indexada lo que nos da básicamente es esa seguridad, entre comillas, que el valor de la unidad indexada acompaña la inflación. Entonces, si nosotros... y es bastante segura. Es bastante segura. No, y aparte, si nosotros hoy guardamos 100 unidades indexadas, la unidad indexada hoy está a 6, me parece, ahí con algo, capaz que el año que viene está a 7, o sea, voy a seguir teniendo las mismas 100 unidades indexadas, pero el valor en pesos va a ser mayor. Y otra de las recomendaciones es, obviamente, tenerlo en una cuenta aparte a nuestros gastos. A la del flujo monetario mensual. A nuestro flujo monetario. Porque está comprobado que todos, a medida que tenemos más ingresos, tendemos a gastar más. Entonces, seguramente si la tenemos todo en una cuenta, vamos a tender a gastar esa plata. Entonces, lo ideal es apartarla de nuestro flujo de dinero diario. Dejarlo a un lado que no lo toquemos. No, y además también algo que pasa es que, volviendo a lo que te lleva a tu realidad, también te lleva a tu realidad, porque según cuánto sea el monto, pero por ejemplo, si es un monto de $6.000, lo que vos necesitas para vivir 6 meses, si gastás $1.000 por mes, si vos no lo tenés en tu cuenta, el número final de tu cuenta va a ser mucho más chico. Entonces, creo que es un efecto medio psicológico que se te genera, sí. Pero en vez de tener $6.000 en tu cuenta, tenés 12. De salir a gastar más, vos decís, tengo más, voy a gastar más. Entonces, al no verlo ahí, al no visualizarlo, saber que está, pero no visualizarlo, es como que se te achica eso. Porque si a vos no te entra plata, esa cuenta se va a ir achicando. Y si llegás a 0, vas a ver un 0 y no vas a ver esos $6.000 que son... No vas a ver el colchón en realidad, que es un colchón que en realidad no puedes tocar. No puedes tocar, esto seguro. Es robarle a tu empresa. Es como que vayas al banco y le robes el préstamo en vez de pedírselo. Perfecto. Y si no, te estás engañando a vos mismo. Te estás engañando a vos mismo. Sí, bueno, que es lo que muchos hacemos en realidad. Sí, es lo que muchos hacemos. Por eso estas herramientas, volviendo a lo mismo, te llevan a nuestra realidad. Y que muchas veces es muy duro verlo y muy difícil verlo. Pero bueno, es la base de donde tenemos que partir para poder empezar a acomodarnos. Y bueno, y que el día de mañana, obviamente, que la finanza de todos nosotros mejore. Sea mucho mejor y tengamos más salud mental. Sí, es que va por ahí. Va por ahí. Un tema... Imagínate en este caso, que volviendo a lo mismo, o sea, son muchas las cosas que conlleva, pero en el caso de que a mí me hubieran robado y yo no tenía ese fondo de ahorro de emergencia, ya sería terminar de pagar el contrato hasta la fecha que yo tenía el contrato, pagar el alquiler, volverme a Salto, tener plata para volverme a Salto, ver de cuando llega a Salto conseguir trabajo, o sea, realmente todo eso, más allá de lo que estamos hablando a nivel económico, a nivel emocional va a influir muchísimo. Todos necesitamos seguridad. Y esto es lo que nos da seguridad, o sea, todo ser humano lo que necesita para sobrevivir es seguridad. Y esto es un colchón de seguridad. Esto es seguridad. Y aparte, un poco volviendo a lo que hablábamos en el capítulo pasado de qué necesitamos para hacer bien ese trabajo, creo que la tranquilidad económica, ir a una boda, es muy distinto si vos vas a una boda diciendo esto me tiene que salir bien porque necesito, con esa presión de que necesitas la plata de cosas, que no puede salir nada mal, y otra cosa es ir a una boda tranquilo de que tenés la plata para la comida, o sea, no te va a faltar nada, estás bien. Creo que en una boda o en cualquier trabajo, ¿no? En cualquier tipo de trabajo es distinto cómo lo encarás si vos tenés una cierta seguridad económica a que no. Claro. Y no va por hacer bien o mal las cosas, sino por un tema de presión tuya acá. Tuya, sí, sin duda que es así. Y no me quiero meter mucho en este tema porque la verdad que no sé mucho,
Pero a nivel trabajo, la gente que tiene laburos de relación de dependencia también le da seguridad. ¿Por qué? Porque tenés un colchón de 6. Primero que nada, en este caso fueron cámaras y lo mío fue un robo, que es mi herramienta de trabajo, pero pueden entrar a robarte a tu casa y que te rompan los vidrios y demás. Y también va a pasar lo mismo de tener que salir a pedir un préstamo o algo, pues no podés dejar la casa No puedes sin dejar la puerta. casa abierta, claro. No podés sí, dejar sí, la casa... Bueno, entonces, en esas situaciones te va a dar tranquilidad y en caso de por ahí si tienes un laburo que está en relación de dependencia y vos, yo qué sé, se te para de mano tu jefe y te está diciendo algo que por ahí no está correcto, vos vas a tener la libertad de poder discutirle sin miedo a no cobrar el sueldo el mes Sin que miedo que te viene. echen. Sin miedo a que te echen, porque vos sabes que tenés tu razón y que estás cumpliendo con tu palabra también. Entonces, por ese lado también te va a dar seguridad. Sí, ese de repente, colchón. de repente nada, te hacen, te obligan a hacer algo que en realidad que vos no estás de acuerdo éticamente o moralmente, Sí, cosa, sí, sí. te piden que hagas algo que no va de acuerdo, que está por fuera De lo de tu acordado, cargo eso y mismo. nada, Tenés la libertad. tenés la libertad de decir, mirá, no, esto yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, claro, Este, sí, sí. y- A ver, y también, o sea, nosotros somos en verdad lo que... Si generalmente nosotros somos independientes, pero la gente que tiene laburo fijo termina siendo más dependiente porque nosotros dependemos de nosotros mismos, o sea, nosotros dependemos de nosotros laburar. Ellos dependen por ahí de una persona externas a ellos. Entonces, si viene una multinacional y decide salirse de Uruguay, también vas a tener el seguro de 6 meses. Claro. ¿Me explico? Nosotros, obviamente, capaz peludeándola más, podemos salir adelante, podemos salir a trabajar, pero bueno, siempre está esa incertidumbre. A veces nos mareamos por ahí, o a mí me pasaba cuando tenía sueldo fijo porque sabía que todos los meses me iba a entrar plata. Pero puede que un mes no te entre más. Vos no sos dueño del destino Tal y cual. no sabés si eso va a pasar o no. Entonces, siempre está bueno tener el Bueno, fondo y para de la gente capaz que tenemos alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, que en realidad está viendo si hacer el cambio, cuándo hacer el cambio de laburar Laburo dependiente a dedicarse 100% a lo que es la fotografía o a la videografía. Nada, tener el fondo de emergencia también les permite tener más... No, también te permite, no. O sea, esto te lo permite. Si no, es tirarte a la piscina y ver qué onda. cómo te va. Claro. Esto después hay otras cosas dentro de las finanzas que tampoco sé mucho del tema, me gustaría saber más, que es sobre el tema de, bueno, como hablaba hoy, sobre metas financieras. O sea, si yo quiero largarme como fotógrafo y estoy en un laburo fijo, sacar cuentas, saber cuánto yo necesito para vivir, cuánto yo tengo fondo de ahorro de emergencia. Entonces, si vos tenés un fondo de ahorro de emergencia y juntás un fondo de ahorro de emergencia de 12 meses, sabés tranquilamente que durante un año lo vas a tener para vos. Tenés un año para desarrollar para el negocio. desarrollar y lo vas a desarrollar tranquilo. No es exacto. cómo genero hoy para pagar el alquiler de este mes. No, el alquiler de este mes ya está pago. Esa energía la vas a buscar en una capacitación, en cómo hago para mejorar y no en cómo hago para buscar plata, para cubrir mis gastos para después aprender fotografía. Podés pensar en más adelante y en cubrir la necesidad de ahora. Claro. Que es un problema que muchos emprendedores tenemos, es tengo que salir a cubrir la necesidad de ahora. No, bueno, lo ideal en el mundo emprendedor, en el mundo empresarial, es que vos con tu empresa, con tu marca, puedas pensar hacia adelante, que puedas estar pensando mucho más adelante de lo que viene. 1, 2, 3, 4 años hacia adelante. Así te vas a... En la empresa y en lo personal también, porque si vos ya sabés cuánto es tu ganancia por año, ya sabes que de ahorro para comprarte lo que vos querés necesitas 5 años. Entonces ya te lo planteás y en caso de que este año no llegues, lo visualizás para ver cómo hacer para llegar. Para llegar, o exacto. ¿Qué laburo tengo que agarrar más? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Lo que sea. Pero ¿Qué es lo que tenés que cambiar para llegar a ese objetivo? A ese objetivo, claro. Perfecto. Bueno, se nos fue un poco la hora, Tonchi. Vamos casi una hora de programa, así que vamos a dejarla por acá. Esas dos cosas en conclusión. Registro de gastos como primer paso y como segundo paso empezar a hacerse ese fondo de emergencia para vivir de una manera más tranquila y cómoda. Así que, bueno, nada, cualquier consulta que tengan, obviamente, como siempre, nos pueden escribir. El experto acá en finanzas es Tonchi. A mí no me escriban porque yo doy muy malos consejos. Pero bueno, nos encuentran en el mail, en hola@dequevamoshablar.com. Hola@dequevamoshablar.com, sí. Y si no, nos pueden encontrar en las redes sociales, en TikTok y en Instagram como @dequevamoshablarpodcast del podcast. Y las personales, el Tonchi es @GastónErnst con doble T al final y yo soy @SebaIglesiasPH.
Bueno, primero que nada, no soy ningún experto, solamente queríamos traer a la mesa este tema que consideramos que es sumamente importante. Y bueno, y hablando también del episodio anterior, que no me dejaste mencionarlo, si me preguntás cuáles serían una de las 3 cosas que considero fundamental para este laburo, finanzas, para cualquier laburo, Para cualquier laburo, pero esto... para la vida. Fundamental como primero, y nada, y que lo hagamos todos, y sé que es algo que ninguno de nosotros tenemos en cuenta, generalmente. No es algo que nadie nos los enseña, que nadie nos los comenta. Entonces, nada, lo que quisimos traer acá, sin ser expertos, pero bueno, poder mencionar al menos cómo yo pude salir de ese momento de crisis, qué fue lo que me ayudó, y bueno, y si se lo podemos transmitir hoy a alguien, ojalá que a nadie más le roben, pero bueno, en caso de que le pase, que ya tenga las herramientas como para poder sobresalir del paso y poder seguir con su laburo normalmente. Y bueno, y que también sepan que hay mucha gente que habla de finanzas, que hoy en día es un tema que se habla mucho, que cada vez está más de moda, por suerte. Entonces, que nada, que si al menos le hizo un poco de ruido este programa, este capítulo, que bueno, por nosotros encantado, pero que sí hay profesionales que te van a poder guiar un poco mejor en este camino. Así Bueno, que, sí, obvio en la descripción le dejamos el link a Neurona Financiera, Sí, sí. al blog y al podcast para que si no lo conocen, lo conozcan y puedan escuchar lo que dice Rodrigo. La verdad está muy bueno, yo lo empecé a escuchar hace relativamente poco y estoy como que enterándome de las cosas, pero está bueno, tiene muy buenos piques y además habla mucho más allá, mucho más de esto. Mucho más allá y profundiza también mucho más en el tema de la relación que nosotros tenemos con el dinero, que ahí él te lo va a explicar mucho más a fondo sobre el tema de cómo nosotros reaccionamos ante la plata, ante el dinero. Algo que él dice mucho, que a mí me encanta, es que la herramienta, que el dinero hay que tomarlo como una herramienta. No es ni mala ni buena, solamente es una herramienta. Es lo mismo que vos tengas un martillo, si vos, él siempre dice esto, si se le pegás a alguien con el martillo, lo estás usando de una manera mala, y si por ahí lo tenés para clavar un clavo, lo estás usando de una manera buena. El dinero hay que verlo igual, es una herramienta, no es ni buena ni mala, solamente está bueno aprender a usarlo. Muy bien, gracias Neurona Financiera por todo lo que nos das. Por salvarme la carrera. Por salvar la carrera de Tonchi. Y bueno, nada, se terminaron los primeros 5 episodios. Se terminó como en la primera etapa del podcast. Esperamos que les haya gustado nuestros primeros 5 episodios. La realidad es que ahora empezamos con la temporada de bodas, entonces la frecuencia va a seguir variando. No es que somos muy constantes con la frecuencia, pero bueno, va a seguir Nunca fue variando. la idea ser constantes. Nunca fue la idea ser constantes, eso hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Siempre supimos que iba a ser así. Pero bueno, empieza la temporada de bodas y pueden pasar cosas en el variar. medio. Lo que sí sabemos es que van a pasar cosas buenas también. Sí. Tenemos 2 invitados. 2 invitados. Confirmados para los próximos episodios. Sí, o sea, 2 episodios distintos. 2 episodios distintos con invitados distintos. Exacto. No solamente un capítulo con 2 invitados. Exacto. Y no sabemos si va a ser acá, si vamos a llevar el estudio a otra parte. Quizás llevemos el estudio a otro lado. Y seguramente si somos más de uno vamos a tener que llevarlo a otro lado porque estamos bastante reducidos de lugar. Pero bueno, le estaremos contando a medida de redes sociales. Que vayan saliendo, se van enterando quiénes son. Seguramente lo conocen, si escuchan este podcast, si son de Uruguay puede que los conozcan. Y si no, bienvenido sea. Ya los conocerán. Y bueno, vamos arriba. Vamos a Ruca. No se olviden, si les gustó este episodio, de calificarnos con 5 estrellas en Spotify si todavía no lo hicieron. Meternos like en YouTube y suscribirse. Nos ayudan realmente un montón a llegar a más personas. Y bueno, nada, hasta la próxima. Hasta acá llegamos, amigos. Muchas gracias.